Buenos días. Gracias por darme esta oportunidad para presentar resultados de nuestros trabajos sobre hormigones con cementos compuestos, hormigones con adiciones minerales. Voy a hablar con texto en inglés y con mi castellano oxidado, pero supongo que me vais a entender. Voy a compartir la pantalla. Supongo que podéis ver mi pantalla. Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de mucha gente, mis colegas y doctorandos del Indian Institute of Technology Madras en Chennai, de la India. Voy a empezar con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Aquí tenemos los 17 objetivos. En la primera fila tenemos aspectos que corresponden a cada uno de nosotros, como fin de la pobreza, hambre, salud y bienestar, educación, igualdad, etc. Después tenemos la segunda fila que trata de aspectos relacionados con comunidades, como la energía, trabajo decente, industria y cosas así, que afecta a comunidades. La última fila trata de aspectos más globales que afecta el mundo entero, como la acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, etc. Ahora, si consideramos estos aspectos como importantes, debemos saber que la sustentabilidad es mucho más que la huella de carbono. Tenemos que tratar todos esos aspectos cuando hablamos de sustentabilidad. Igualmente, la construcción es mucho más que hacer la estructura. A veces, o casi muchas veces, tratamos o damos mucha importancia en el principio del proyecto. Damos más importancia al principio del proyecto, la construcción de la estructura, el cálculo, el diseño, pero no damos mucha importancia de su vida útil, la durabilidad, el consumo de energía durante el uso de la estructura. Las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que afectan a la construcción son varias. Y aquí tengo una lista de aspectos muy importantes que debemos considerar cuando hablamos de sustentabilidad. Ahora, en nuestra universidad, hemos llevado trabajo sobre adiciones minerales, como escorias, cenizas volantes y combinaciones de caliza y arcilla calcinada, para ver si llegamos a un tratamiento sostenible, empezando de los aspectos que afectan el progreso de un proyecto en la obra, como los aspectos de edades tempranas, compatibilidad con superplastificantes, retracción plástica. Después vamos a aspectos mecánicos. Hemos visto que la resistencia a compresión se puede conseguir sin muchos problemas. La fluencia y retracción a largo plazo tampoco son problemas cuando tratamos adiciones minerales. Hay aspectos que tenemos que tener un poco de cuidado y voy a explicar. Voy a también estar explicando con más tiempo los aspectos relacionados con durabilidad, porque esto es importante y no damos mucha importancia
en el cálculo a veces. Después enseñaré algunos resultados relacionando el cambio de la microestructura con aspectos de durabilidad, y este está relacionado con la estimación, la modelización de la vida útil bajo condiciones agresivas como ataque por cloruros, carbonatación, y finalmente hablamos de la huella de carbono, la energía consumida y básicamente de cómo la composición del hormigón puede afectar aspectos relacionados con sustentabilidad. En esta charla voy a también hablar de un cemento nuevo. En inglés lo llamamos Limestone Calcine Clay Cement o LC3, que trata de un cemento con un 50% de clinker y el resto, 30%, es arcilla calcinada, arcilla caolínica, calcinada, caliza y yeso. Y la intención de trabajar sobre este material es la reducción de clinker. La fabricación de clinker necesita mucha materia prima, energía y también emite dióxido de carbono en el proceso. Por esta razón, estamos tratando de trabajar con materiales como el LC3 para reducir el impacto ambiental del hormigón y cemento. Como dije anteriormente, hay aspectos que tenemos que cuidar. Cuando tenemos binders, aglomerantes, con muchos materiales finos, como ceniza volante o arcilla calcinada, vemos que la demanda de agua aumenta. La demanda de agua aumenta. Esto quiere decir que necesitamos más superplastificantes. O un tipo de superplastificante que puede ayudarnos más. Aquí tenemos la demanda de agua a consistencia normal y vemos que en todos los aspectos, todos los materiales que llevan LC2, que es la adición mineral calcilla más caliza más arcilla calcinada, y en unos aspectos, en unos casos, la escoria, la demanda de agua aumenta. Por esta razón tenemos que utilizar una dosis de superplastificante un poco más que para el cemento normal. Y aquí tenemos curvas del ensayo de cono de Marsh y vemos que la dosis de superplastificante necesaria para llegar a un flujo suficiente va a ser mayor. Vemos que las curvas suben, esto quiere decir que el tiempo de flujo aumenta y la dosis necesaria para llegar a un flujo máximo es mayor en estos casos. Entonces, esto es un aspecto que hay que tratar, hay que cuidar. Otra cosa que nos afecta en el principio del proyecto es la retracción plástica. La retracción plástica ocurre cuando tenemos una tasa alta de evaporación, y aquí tenemos un ensayo donde tenemos este panel metido en unas condiciones adversas como una velocidad de aire muy alta, temperatura alta y humedad baja. Y hemos visto que con hormigones, CM quiere decir un solo cemento Portland, sin ninguna adición, FA 15 y 30 llevan 15 y 30% de ceniza volante, SG 15 y 30 llevan 15 y 30% de escorias, slag, y vemos que la
Incidencia de fisuración. La fisuración, área de fisuración aumenta. Este viene porque cuando metemos estas adiciones minerales más finas, la reacción, la velocidad de reacción, la tasa de reacción baja, la resistencia a tracción no está aumentando tan rápidamente, y cuando hay retracción plástica, la contracción produce tensiones de tracción y no tenemos resistencia suficiente para combatirlo, para resistirlo, y las fisuras ocurren. Esto es un aspecto que también tenemos que cuidar. Una manera fácil de mitigar para resolver este aspecto es el uso de 1 kilogramo por metro cúbico de hormigón de fibras polipropilinas. Esto es una manera fácil de resolverlo, pero hay que tener en cuenta, el curado tiene que aumentar antes cuando tenemos adiciones minerales en el hormigón. Si no, vamos a tener fisuración o tenemos que meter aditivos, adiciones que reducen la retracción o fibras. Si no, podemos empezar el curado pronto en la obra. Entonces, estos son aspectos que tenemos que cuidar en la obra. Vamos más allá. Voy a usar 3 tipos de hormigones para explicar los resultados. 3 hormigones con resistencia 30 megapascales, M30, con cemento Portland, con 30% de cenizas volantes y el LS3. También tengo algunos resultados con escorias. Ahora, el LS3, como dije anteriormente, tiene 50% de clinker, 30% de arcilla calcinada y 15% de caliza, además de yeso. También tengo un hormigón con mayor resistencia de 50 megapascales, y aquí tengo la cantidad de binder o aglomerante, la relación agua-binder con cemento puro, cemento más ceniza volante y LS3. También tenemos resultados con mezclas comunes, donde hemos mantenido constante la cantidad de aglomerante y la relación agua-binder. Y en este caso la resistencia, como suele ser, cambia, porque hemos mantenido la misma composición de binder, la cantidad de binder, y por lo tanto la resistencia aumentará. En todos los casos, la trabajabilidad con el cono de Abrams era 100 milímetros. Entonces tratamos de hormigones muy parecidos para la obra, y entramos con más detalle en la durabilidad. Primero, la resistencia superficial. Sabemos que la corrosión es una reacción electroquímica y la resistividad es muy importante. Cuanto mayor es la resistividad, más baja es la tasa de corrosión. Y estos son resultados de los ensayos con el aparato Wenner, y vemos que cuando tenemos adiciones minerales, como en el caso del S3 o ceniza volante, la resistividad es mucho mayor que con solo cemento. Y obviamente la resistividad aumenta cuando el curado es mejor, con la edad, especialmente con ceniza volante. Con el S3 no es tan importante, tan significativo el aumento con la edad, pero con ceniza volante vemos que aumenta muchísimo. Esto también es un aspecto que hay que tratar. Si ambos materiales son disponibles, yo utilizaría el S3 porque para curar más tiempo es mucho esfuerzo y muchas veces no es posible en la obra.
Pero lo más importante que hemos aprendido es que la resistividad aumenta significativamente cuando tenemos adiciones minerales. Ahora vemos cómo entran los cloruros, la difusión de cloruros. Calculamos el coeficiente de la difusión de cloruros a través del ensayo ASTM indicado aquí y sacamos el perfil de cloruros a través del hormigón y utilizando el perfil calculamos el coeficiente aparente de difusión de cloruros. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí tenemos los 3 grupos de hormigones y claramente vemos que los hormigones con cemento Portland dan coeficientes más altas que los otros. Esto quiere decir que con el mismo tiempo entran más cloruros a través del recubrimiento del hormigón. Quiere decir que la posibilidad de corrosión es mayor, muchísimo mayor, cuando no tenemos ninguna adición mineral en el hormigón. ¿Y por qué pasa esto? Tenemos aquí resultados de la migración, coeficiente de migración de cloruros frente a la tortuosidad definida en términos eléctricos. Aquí tenemos las ecuaciones, la conductividad del material, la conductividad de la solución acuosa y calculamos así la conectividad de los poros. Cuando hay más tortuosidad, más es el camino que tiene que traspasar los cloruros y baja la difusión. Cuanto mayor es la tortuosidad, más baja es la difusión. Y interesantemente, todos los resultados con cemento puro, sin ninguna adición, están aquí, en azul. En rojo tenemos los resultados con cenizas. Y aquí abajo tenemos el S3. So, claramente hay una tendencia global. Y cuando tenemos menos clinker, más adiciones minerales, aumenta la tortuosidad y baja la difusión, la migración de los cloruros en el recubrimiento, en el hormigón. Vamos más allá. Entran los cloruros y tienen que empezar a atacar la armadura. Y por esto calculamos el valor umbral de la cantidad de cloruros que va a causar la corrosión. Es el chloride threshold, el valor umbral. Y por esto utilizamos este ensayo desarrollado en nuestra universidad, donde tenemos una probeta como un chupa chup, una probeta de mortero con las distintas composiciones, lleva una barra de armadura embebida y metida en una solución con 3,5% de sal y metemos esta probeta en ciclos de wetting, drying, mojado y secado para ver para aumentar la entrada de cloruros en esta probeta. Y vamos mirando, vamos calculando la conductividad. Y cuando la conductividad sube, de repente sabemos que han entrado cloruros hasta la superficie de la barra. Y en este momento sacamos la probeta, lo abrimos y con una muestra de material en la superficie de la barra calculamos cuál es el contenido de cloruros que ha provocado este ataque. Y cuando
vemos los resultados, tenemos un aspecto interesante. Va al revés que la difusión. Aquí vemos que cuando tenemos cenizas y el S3, baja el valor umbral. ¿Vale? Baja el valor umbral del 0,4% que tratamos normalmente para hormigón, puede bajar a 0,16, 0,3 o 0,1 en unos casos cuando tenemos adiciones minerales. Entonces, por un lado, tenemos una difusión muy baja cuando tenemos adiciones minerales. Por otro lado, cuando entran los cloruros, pueden provocar el ataque más rápidamente. Después de entrar, pueden provocar ataque más rápidamente en el caso de hormigones con más adiciones minerales. Tenemos que combinar estos dos aspectos. Y aquí tenemos un ensayo donde tenemos estas barras, son ensayos bastante comunes, barras de armadura metida en un cilindro de hormigón y tenemos un potencial de 15 voltios. Sometemos esta probeta de hormigón a un ambiente de cloruros y vemos después de 500 horas cuánto es la fisuración superficial. Considerando los dos resultados que hemos visto anteriormente, la difusión es más baja cuando tenemos cenizas y con el S3, pero el valor umbral es también más bajo. El resultado que sacamos es bastante interesante. Después de 500 horas de haber sometido esta probeta al ambiente de cloruros más potencial eléctrica, vemos que el hormigón fisura bastante, menos fisuración vemos en las probetas con cenizas volantes y casi nada, no vemos ninguna fisura en las probetas del S3. Y la razón es el tipo de producto que forma durante la oxidación. Vemos que hay diferentes productos que forman cuando la armadura oxida. Cada uno de ellos tiene un valor de expansión distinta. Y en el caso del S3, hemos observado que forman ametita y magnetita, que tiene una expansión menor. Por esta razón, hay menos tensiones de tracción y menos fisuración. Y esto quiere decir que la protección que damos a la armadura es mejor cuando tenemos el S3 y también ceniza volante. Menos permeabilidad, mayor resistividad y óxidos menos expansivos. Por esta razón, cuando tenemos menos clinker y más adiciones minerales, tenemos mejor protección para la armadura. Seguimos. Ahora, con estos datos, podemos hacer una estimación de la vida útil. Tratamos la pila y una viga de un puente con los hormigones que hemos tratado aquí. Tengo aquí los coeficientes de difusión de cloruros, los valores umbral de los cloruros que provocan la fisuración y otros aspectos que son necesarios para estimar la vida útil. Aquí tenemos valores bastante interesantes. Esta es la probabilidad acumulada de la iniciación de corrosión para la pila y aquí tengo para la viga. En ambos casos vemos que la curva, la probabilidad es más baja cuando tengo adiciones minerales. La curva en ambos casos mayor, indicando la mayor probabilidad de corrosión es de cemento puro. En el caso de hormigón con 30 megapascales y también con
el hormigón con 50 megapascales. Si consideramos una necesidad de tener una edad para la estructura de 100 años, esto quiere decir que la probabilidad sería muy alta para si tengo solo hormigón sin ninguna adición mineral, solo cemento, la probabilidad es casi 100%. Pero si tengo adiciones minerales, la probabilidad baja muchísimo. Entonces, como decía antes, la protección que damos a la armadura es mejor. Ahora vemos qué pasa con carbonatación. Y aquí la tendencia cambia. Hemos sometido probetas prismáticas en un ambiente normal, ambiente de nuestro campus en Chennai. Y estos son dos diferentes hormigones y con diferentes edades, sobre casi ahora 7 años. Sacamos las probetas, lo rompemos y con fenolftalina vemos cuál es la profundidad de carbonatación. Esto es un procedimiento que se utiliza en varios sitios. Y con estos datos sacamos la tasa, el coeficiente de carbonatación. Y utilizando el modelo de Tutti, que es simplemente esta, vemos que la tasa aumenta cuando tenemos adiciones minerales. Esto quiere decir que la carbonatación va a ser más rápida cuando tenemos más adiciones minerales. Esto quiere decir que tenemos que compensar. Si tenemos un caso de una obra, un proyecto donde la carbonatación va a ser importante, tenemos que modificar la relación agua-cemento. Tenemos que ir a un grado de hormigón, una calidad de hormigón mayor para compensar esta tasa aumentada de carbonatación. Entonces, este es un aspecto que hay que cuidar. La carbonatación va a aumentar cuando tenemos menos clinker en el cemento y en el hormigón. Esto quiere decir que tenemos que modificar la composición para compensar este efecto. Ahora vamos a sustentabilidad y cómo vamos a analizarlo. En este trabajo hemos considerado dos impactos: las emisiones de dióxido de carbono, la huella de carbono y la energía embebida o la energía consumida. Utilizamos la técnica de Life Cycle Assessment o análisis de ciclo de vida. El sistema considerada, voy a dar resultados del sistema de ground to gate o tierra a la puerta o mina a la puerta o la cuna a la puerta. Los datos los sacamos directamente de plantas, vamos a las plantas y el inventario se hace en la planta directa. No tenemos base de datos. En muchos países no hay base de datos. Entonces, tenemos que ir a las plantas y obtener los datos, convertirlos, los datos a impactos. Te explicaré rápidamente en unos minutos cómo lo hacemos. Y finalmente, considerando los aspectos como trabajabilidad, resistencia, la energía embebida, la huella de carbono y también durabilidad. Sacamos un marco, proponemos un marco para comparar diferentes hormigones y seleccionar hormigones que pueden ser más sustentables. Entonces, estos son las diferentes plantas que hemos visitado. Hay áreas con mucha caliza en la India y vemos que las plantas de cemento están situadas aquí. Hoy voy a dar resultados relacionados con una de las plantas,
que hemos visitado en un sitio que se llama Nandial, aquí, en el centro del sur de la India. Y voy a dar resultados correspondientes a la producción de clinker y cemento en esta planta. Esta planta se estableció en el 2011 y estos son algunos datos de la planta. Es una planta bastante grande, muy activa, produciendo cemento Portland, cemento con caliza, Portland Slag Cement y GGBS, que es escoria de alto horno. Y aquí tenemos el inventario. ¿Qué son los materiales que utilizan para el clinker? Esto es muy importante. Tenemos que saber la cantidad y también de dónde vino, porque la distancia, el transporte también tiene un impacto. Entonces, la distancia sobre cuál el material ha sido transportado también es importante. En este caso, tenemos los materiales y la fuente de dónde vinieron estos materiales. Igualmente, para el combustible. El combustible también aquí utilizan petcoke y otros materiales y tenemos que saber de dónde vino el material. Vemos que aquí el carbono vino de Estados Unidos. Entonces, que tenemos que tratar el impacto de traer este combustible por tanta distancia y cómo fue transportado. Estos son aspectos. También tenemos aquí materiales alternativas que vienen del desecho, como de la industria farmacéutica y otros casos. También tenemos que tratar la electricidad, porque la electricidad también es energía, tiene su impacto y tenemos que tratarlo. Entonces, el inventario es muy, muy importante y el proceso entero se debe considerar. Como comenté antes, voy a dar resultados de la tierra a puerta, ground to gate system, que es el sistema completo. Trata todo. La electricidad, todos los materiales y combustibles, desde la extracción, transporte al uso, más todos los materiales que van directamente al clinker, como la caliza. Entonces, el ground to gate es un sistema amplio que trata todos los procesos. El gate to gate system, puerta a la puerta, solo trata los procesos dentro de la planta. Entonces, cuando vemos resultados de impactos, tenemos que saber cómo se han calculado los impactos. Entonces, aquí tenemos las cantidades y las distancias que ha sido transportado cada material. Tenemos que convertir el inventario a los impactos y también tenemos algún protocolo para esto. Y estos son las conversiones. Entonces, para cada kilo de material, cada kilómetro de transporte, tenemos el impacto. Y con el inventario multiplicamos las cantidades con estos factores de conversión para llevar al impacto. Y aquí tenemos el impacto. Los impactos en términos de la energía, y aquí tenemos para una tonelada de clinker en esta planta se consume 5.300 milijoules de energía. Y la emisión de carbono, dióxido de carbono, son unos 900 kilos. La mayor parte de la energía viene del combustible, como petcoke y carbono, y hay una parte significativa que viene de electricidad. Importantemente vemos que para las emisiones de carbonos, el CO2 que viene de la caliza es muy importante. Aquí tenemos 56% viene de la caliza y
30% viene del combustible. En cada planta varía un poco, dependiendo de la composición, de los materiales que entran en el horno, el combustible, etc. También afecta la fuente de electricidad. Si es electricidad de fuentes renovables o es simplemente carbón. Entonces aquí tenemos los procesos para el cemento. Anteriormente enseñé el proceso para el clinker. Aquí tenemos los procesos que tenemos que considerar para cementos. Aquí se enseña los procesos para cemento puro y también cemento con caliza, Portland Slag Cement. Y como hemos visto anteriormente, tenemos aspectos relacionados con el combustible, con el carbón, como el petcoke y otra materia que entra, y la electricidad, todos los materiales primas que entran entran al horno, la molienda del clinker para producir cemento, y finalmente tenemos los valores. Entonces, aquí vemos que en este caso, para el cemento puro, hay 855 kilos de CO2 por tonelada de cemento cuando es cemento puro. En cemento con escorias, el Portland Slag Cement en este caso baja a 500 kilos. Hay una reducción importante. Igualmente tenemos una reducción importante en la energía. Energía significa también coste. Y aquí tenemos la comparación con diferentes cementos. Cemento puro, cemento con ceniza, cemento con escoria y el S3. Bajan las emisiones significativamente porque la parte de clinker es menor en estos casos. Baja las emisiones y bajan la energía consumida también. En el caso del S3 hay una energía adicional que viene de la calcinación de arcilla. Por esta razón es mayor que los cementos con cenizas y escoria, pero menos, bastante menos que el cemento puro. Con estos datos podemos ir al hormigón. También tenemos que considerar todo el proceso de hormigón, los áridos, el cemento, agua y la energía necesaria para la mezcla y transporte. Y aquí tenemos todos los materiales, sus impactos y las distancias. Y con esto podemos ver que la mejora o la reducción de impacto continúa también en el hormigón. Aquí tenemos las 3 clases de mezclas de 30 megapascales, de 50 megapascales y las mezclas comunes con la misma cantidad de binder o aglomerante y relación agua-binder. Y vemos que cuando tenemos ceniza o cuando tenemos el S3, baja la energía, baja la relación, baja la emisión de CO2 significativamente. Las barras mayores siempre son los con cemento puro. ¿Vale? Y también vimos que cuando vamos a una resistencia mayor, hay un aumento ligero en las emisiones, pero esto no es importante porque vamos a utilizar menos material cuando tenemos mayor resistencia. Tratamos de combinar todo esto con un marco, con 2 indicadores. Primero, el indicio de intensidad de energía, definida así, energía consumida dividido por la resistencia a compresión, que aquí entra la integridad mecánica.
combinamos con este factor, con este indicio, la energía embebida y la integridad mecánica a través de la resistencia. Y este también representa de alguna manera el coste del material y el contenido de clinker. Y vemos que esta intensidad baja cuando tenemos mayor resistencia. Esto que indiqué antes, es siempre mejor ir a una mayor calidad de hormigón, porque para un megapascal de resistencia vamos a necesitar menos energía. Menos energía, cuanto menos es este indicador es mejor para la sustentabilidad. Otro indicador que hemos tenido que derivar o proponer es lo que llamamos índice de apatía. Apatía, ¿por qué? Estos aspectos no se tratan con detalle en la obra, como las emisiones de CO2, la vida útil. Entonces, hemos propuesto una serie de indicadores basados en durabilidad y impacto medioambiental. Y podemos tratar este indicio por diferentes ambientes. Cuando el cloruro controla la durabilidad, este es el factor. La emisión de CO2 por un metro cúbico de hormigón dividido por F cloruros, que aquí viene la difusión. Entonces, este factor indica que cuanto más es la vida útil, menos es la apatía. Cuanto menos son las emisiones, menos es la apatía. Y queremos tener la mínima apatía o indicador de apatía para el hormigón que seleccionamos para la obra. Las emisiones, hemos explicado cómo lo calculamos, y la difusión aquí se basa en migración o la resistividad superficial. Cuando tenemos carbonatación, cambiamos este factor para un factor que depende de la tasa de carbonatación. Esta es la tasa de carbonatación que expliqué anteriormente cómo lo hacíamos con el modelo de Tutti, con un ensayo de largo plazo. Entonces, igualmente que antes, calculamos las emisiones para el hormigón considerado y utilizando ensayos de probetas expuestas al medio ambiente, calculamos la tasa de carbonatación y con esto tenemos el indicador de apatía. Aquí tengo unos ejemplos. Entonces, hacemos un marco, un dibujo así, intensidad de energía en el eje X y en el eje Y tenemos la apatía. Y si vemos los hormigones de 30 megapascales de resistencia, vemos que la apatía es más, la intensidad de energía es más cuando tenemos solo cemento sin ninguna adición, cemento puro. Cuando tenemos cenizas, bajan ambos. Entonces, esto mejora, más sustentable. Con el S3, mayor todavía. Igual tendencia vemos con los otros hormigones. Y vemos que con una mayor resistencia mejora todavía. Menos energía y menos apatía también. Entonces, más sustentable, cuanto más estamos cerca del origen, cuanto menos es el indicio, el indicador de apatía y la intensidad de energía, más sustentable es el material. Con carbonatación cambia un poco la historia, que vemos que el LS3 no sale muy bien, porque tenemos más carbonatación, la mayor tasa de carbonatación. La ceniza volante ahora es comparable, el M30 es comparable en casos de ceniza volante y cemento puro. Pero cuando tenemos más, un grado de hormigón más alto, la resistencia es 50 megapascales, sale mejor el ceniza volante.
Entonces, tenemos que combinar los distintos aspectos para definir, para desarrollar un marco de sustentabilidad. Entonces, y es posible diseñar mezclas sustentables. Para concluir, de nuestras investigaciones, hay evidencia, hay prueba que los hormigones con aglomerantes compuestos, con cementos compuestos, van a dar más beneficio en términos de durabilidad, sustentabilidad. Hay una potencia tremenda para reducir las emisiones de carbono cuando utilizamos cementos compuestos, y ayudaremos muchísimo la sustentabilidad y la durabilidad de estructuras de hormigón cuando utilizamos estos materiales. Hemos propuesto un marco para analizar el potencial de sustentabilidad del hormigón, combinando resistencia mecánica, energía consumida, durabilidad y huella de carbono. Y con esto, cuando tenemos muchas opciones, hay siempre infinidad de opciones en mezclas, en las mezclas de hormigón que podemos utilizar en una obra tratando trabajabilidad y resistencia. Y con este marco podemos comparar los aspectos relacionados con sustentabilidad para decidir cuál es el hormigón más sostenible. Con esto acabo la charla. Muchísimas gracias. Aquí tenemos el grupo o parte del grupo que ha trabajado en este tema durante muchos años. Gracias.